Un terremoto puede destruir una casa en segundos, puede convertir un edificio en toneladas de concreto, puede separar familias, puede hacer desaparecer todo lo que una persona construyó durante años. Pero hay algo curioso que ocurre en medio de una tragedia así. Cuando todo se pierde, muchas personas no preguntan primero por el televisor, por el sofá, por la ropa o por los documentos. Preguntan: ¿encontraron a mi perro? ¿Dónde está mi gato? Y entonces aparece una pregunta que puede parecer sencilla, pero que en realidad dice muchísimo sobre nosotros. ¿Qué son los animales para los seres humanos? ¿Son mascotas? ¿Son compañía? ¿Son familia? ¿Son animales que entrenamos para que nos ayuden? ¿Son héroes cuando nos salvan? ¿O solamente los consideramos importantes cuando cumplen una función para nosotros? El terremoto que golpeó a Colombia el 10 de agosto de 2026 dejó destrucción en varias regiones del país y cientos de personas fallecidas, pero debajo de los escombros también quedaron atrapados perros y gatos. En Cali las autoridades reportaron cientos de animales perdidos o desaparecidos, además de animales encontrados vivos y muertos. Y entre todas estas historias hay algunas que resultan difíciles de olvidar, porque algunas personas murieron junto a sus animales, otros sobrevivieron gracias a que sus animales fueron encontrados, otros animales sobrevivieron mientras sus humanos murieron, y otros perros en cambio fueron enviados precisamente a esos mismos escombros para buscar seres humanos. Y quizá todo esto nos obliga a hacernos una pregunta todavía más difícil. ¿Por qué necesitamos una tragedia para recordar cuánto significan los animales? Uno de los casos más conmovedores ocurrió en Cali. Lenny Ruiz Fernández, una joven abogada oriunda de Pasto, murió tras el colapso del edificio Ana Pilar en el barrio Cuarto de Legua. Cuando los rescatistas encontraron su cuerpo estaba junto a su perro Salomón. El animal había sobrevivido y fue encontrado con vida debajo de ella. Posteriormente fue rescatado. La historia rápidamente comenzó a difundirse como la de una mujer que murió protegiendo a su perro. Pero aquí quiero detenerme porque hay algo que realmente no sabemos. No sabemos qué pasó exactamente durante esos segundos. No sabemos si Lenny vio caer el edificio y decidió conscientemente cubrir a Salomón. No sabemos si intentó encontrar un lugar donde protegerse. No sabemos si simplemente se abrazaron. Quizás ambos tuvieron miedo, quizá ella intentó protegerlo. Quizás los dos buscaron refugio juntos. Lo único que sabemos es cómo fueron encontrados, y eso, para mí, es suficiente. Porque no necesitamos convertir a Lenny en una heroína de película. Podemos simplemente entender la escena. Una persona y un animal estaban juntos cuando todo se vino abajo. Ella murió, él sobrevivió, y días después, Salomón incluso estuvo en el funeral de Lenny. Y entonces aparece otra pregunta: ¿por qué nos conmueve tanto? Porque no vemos solamente a una mujer y a un perro, vemos un vínculo, vemos a alguien que formaba parte de su vida. Pero hubo otra historia en Cali que tuvo un desenlace todavía más triste. Cecilia Laguna fue encontrada sin vida entre los escombros del edificio Ariguani en el barrio El Refugio, y junto a ella estaba su perro Spike. Los dos habían muerto. Fueron encontrados abrazados entre las ruinas. Y nuevamente tenemos que ser cuidadosos. No sabemos qué pensaron. No sabemos si intentaron escapar. No sabemos si buscaron refugio debajo de algún lugar. No sabemos si simplemente se abrazaron cuando comenzó el colapso. Pero sí sabemos algo. Cuando los encontraron estaban juntos. Y quizá eso sea precisamente lo que hace que estas imágenes sean tan difíciles de mirar. Porque un perro no era simplemente algo que Cecilia tenía en su casa. Era alguien que estaba con ella. Pero también hubo reencuentros, porque el terremoto no solamente dejó historias de muerte, también hubo historias de esperanza. Una de ellas tiene nombre: Pollux. Pollux es un gato que pertenecía a Vicky Giraldo, una abogada de 56 años que vivía con 2 perros y 2 gatos en un edificio afectado en el terremoto en Cali. Uno de sus perros sobrevivió, otro murió. Su segundo gato seguía desaparecido. Y entonces, después de días de búsqueda, los rescatistas encontraron vivo a Pollux entre los restos de su vivienda. Cuando Vicky lo recibió, lo abrazó y lo besó. Y hay una fotografía de ese momento que dice muchísimo sin necesidad de palabras, porque detrás de ellos hay un edificio destruido, hay concreto, hay hierros, hay objetos que probablemente nunca volverán a recuperarse. Pero Vicky está abrazando a Pollux. Y en ese momento probablemente ninguna de esas cosas materiales importaba demasiado, porque había recuperado a alguien, no algo, a alguien. Y Pollux no fue el único. Antonio, un perro de la familia,
Fue encontrado con vida después de permanecer aproximadamente 48 horas bajo los escombros de las Torres de Limonar en Cali. Estaba a más de 9 metros de profundidad. Los rescatistas detectaron señales de vida y consiguieron llegar hasta él. Tenía lesiones en una pata y varias raspaduras, pero sobrevivió. Y mientras los rescatistas sacaban a Antonio, todavía buscaban a Copito, otro perro de la misma familia que podía continuar atrapado. Esto nos muestra algo muy importante. Para una familia, encontrar un perro perdido después de un terremoto puede ser tan importante como encontrar cualquier otro miembro de la familia. ¿Y los animales que nadie está buscando? Pero aquí aparece una parte de la historia de la que hablamos mucho menos. ¿Qué pasa con el animal que estaba allí y no tenía una familia buscándolo? Porque cuando una mascota desaparece, alguien puede publicar su fotografía, puede escribir "se perdió mi perro", "se perdió mi gato", puede preguntar en los refugios, puede recorrer las calles, puede esperar horas junto a los escombros. Pero ¿qué ocurre con el perro que ya vivía en la calle? ¿Quién pregunta por él? ¿Quién publica su fotografía? ¿Quién dice "ese es mío"? Y aquí quiero tener cuidado con una cosa. No tenemos un registro que nos permita decir cuántos de los animales afectados por este terremoto eran animales sin tutor o cuántos habían sido abandonados. Las cifras que conocemos son mucho más generales. En Cali, por ejemplo, el balance reportado este 14 de agosto hablaba de 298 animales perdidos o desaparecidos, además de decenas de animales encontrados vivos o muertos. Pero no todos esos animales tienen una historia periodística, no todos tienen nombre, no todos tienen una fotografía, y algunos pudieron estar viviendo en la calle antes del terremoto. Estos animales también sintieron el movimiento, también pudieron quedar atrapados, también pudieron resultar heridos, también pudieron perder su refugio. Y si fueron encontrados, todavía queda una pregunta: ¿a dónde van después? Porque el terremoto puede terminar, los escombros pueden desaparecer, las cámaras pueden marcharse, los periodistas pueden dejar de cubrir la tragedia, pero un animal que no tenía hogar antes del terremoto puede continuar sin hogar después. Y aquí tenemos un problema con una palabra que utilizamos constantemente: callejero. Decimos "es un perro callejero", como si la calle fuera su origen, pero muchas veces la calle no es su origen, es simplemente el lugar donde terminó. Un perro puede haber sido abandonado, pudo haberse perdido, puede haber nacido de una camada que alguien decidió producir irresponsablemente, puede ser descendiente de otros animales que fueron abandonados, y así se reproduce el problema. Después miramos la ciudad y decimos: hay demasiados perros, ensucian, molestan, ladran, pueden morder, se ven mal. Y algunas de esas preocupaciones pueden ser reales. Un animal abandonado puede representar problemas de salud pública, accidentes, conflictos o agresiones. Pero hay una pregunta anterior: ¿quién creó buena parte de ese problema? El perro no decidió abandonar a su familia, no decidió reproducirse porque alguien quería vender cachorros, no decidió terminar en una esquina, no decidió nacer en una ciudad sin un hogar. Y entonces aparecen los otros perros, porque mientras algunos perros estaban debajo de los escombros, otros buscaban encima de ellos, buscando personas. El ejército colombiano desplegó perros especializados como Urco, Perla, Júpiter, Polo, Urbi y Nala para apoyar las labores de búsqueda en las zonas afectadas. Y en Cali también llegaron desde Bogotá Dastan y Gasper, integrantes de equipos especializados de búsqueda canina acompañados por sus guías. Y aquí hay una palabra importante: binomio, porque el perro no trabaja solo, es perro y guía. El animal aporta capacidades extraordinarias, especialmente su olfato y su entrenamiento. El humano interpreta sus señales, controla el trabajo y evalúa el riesgo. Es un equipo, y hay algo realmente impresionante en eso. Un perro puede entrar en una zona destruida y buscar el olor de una persona que nosotros ni siquiera podemos ver, y por eso los llamamos héroes de 4 patas. De hecho, durante la emergencia hubo rescates humanos en los que participaron unidades caninas. Las emisoras reportaron que un menor de 12 años fue localizado con vida entre los escombros en Cali y señaló la participación de un perro especializado en búsqueda y rescate. Y aquí hay una diferencia importante. No deberíamos decir que el perro salvó solo a esa persona, el rescate fue realizado por un equipo, porque eso es precisamente lo que significa un binomio. El perro busca y señala, el equipo interpreta, asegura la zona y realiza la extracción. Pero el papel del animal puede ser decisivo y por eso la gente los admira, los abraza, los fotografía, los llama héroes. Pero aquí tengo una pregunta: si sabemos que estos perros son capaces de hacer cosas extraordinarias, si sabemos que sienten dolor, si sabemos que pueden lesionarse, si sabemos que una estructura puede colapsar nuevamente, ¿cuánto riesgo deberíamos pedirles que asuman?
No estoy diciendo que estos perros no deban existir, no estoy diciendo que sus guías los maltraten, todo lo contrario. Estos animales están entrenados, cuidados y forman parte de equipos profesionales, y hoy siguen siendo extremadamente útiles. Pero precisamente por eso me hago otra pregunta: ¿y si la tecnología pudiera asumir primero ese riesgo? El futuro podría ser diferente. Los topos azteca que llegaron a Colombia para colaborar en las labores de rescate están utilizando tecnología junto con los métodos tradicionales: drones, sensores, radares, equipos de escucha y sistemas capaces de utilizar señales de teléfonos y otras herramientas para ayudar a localizar personas detrás de las estructuras. Y esto me parece extraordinario, porque la discusión no debería ser perros contra robots, podría ser cómo hacemos para que perros y humanos tengan que asumir el menor riesgo posible, o no asumirlo nunca. Imagina que después de un terremoto, primero enviamos un robot pequeño, entra por una grieta, tiene una cámara, puede detectar movimiento, puede transmitir imágenes, puede llevar sensores, puede decir: hay un espacio aquí, hay una persona, hay un animal, hay movimiento, hay gases, la estructura está desplazándose. Y entonces los rescatistas saben dónde trabajar. Y si la tecnología no puede encontrar lo que se necesita, entonces entra el binomio y solamente después entra el humano. Quizá ese sea el futuro, no porque el perro haya dejado de ser extraordinario, precisamente porque es demasiado valioso para que lo arriesguemos innecesariamente si ya existe la tecnología. Pero hay algo todavía más extraño, porque mientras algunos perros son llamados héroes por entrar en los escombros para salvarnos, otros perros en circunstancias normales son considerados un problema. Un perro que en un terremoto es un héroe puede ser fuera de una tragedia. Hay que sacarlo de aquí. Ensucia, ladra, molesta. Hay demasiados, es peligroso. Los perros no deberían estar en la calle, y aquí hay que reconocer algo. Sí, un perro sin control puede generar problemas, pero eso no significa que el animal sea el origen del problema. Porque nosotros decidimos tener perros, nosotros decidimos reproducirlos, nosotros decidimos venderlos, nosotros decidimos abandonarlos, nosotros decidimos no esterilizarlos, nosotros decidimos comprarlos como objetos. Y después, cuando la población aumenta, miramos al animal y preguntamos: ¿por qué hay tantos? Y entonces aparece una contradicción que se repite en muchos lugares del mundo. Cuando necesitamos al perro, ¡qué extraordinario animal! Cuando nos salva, es un héroe. Cuando encuentra a alguien, qué inteligente. Cuando trabaja junto a nosotros, qué noble. Pero cuando ese mismo animal no tiene dueño, cuando vive en la calle y genera problemas, es una plaga. Hay que exterminarlo. Y no estoy hablando de todas las personas. Hay millones de personas que aman a los animales, los adoptan, los esterilizan, los cuidan y los consienten, y los consideran parte de su familia. Pero también existe esa contradicción. Y vale la pena preguntarnos por qué. Porque tal vez el problema sea más grande que el perro. Quizá el problema es que queremos animales, pero solamente cuando se comportan como nosotros queremos. Queremos al perro que nos recibe moviendo la cola. Queremos al perro que duerme a nuestros pies. Queremos al perro que juega con nuestros hijos. Queremos al perro que encuentra sobrevivientes. Queremos al perro que aparece en las noticias convertido en héroe. Pero ¿qué hacemos con el perro que ladra, con el que tiene miedo, con el que fue abandonado, con el que nunca aprendió a convivir con nosotros porque nadie se tomó el trabajo de enseñarle, con el que nació en la calle, con el que necesita ayuda en lugar de ofrecernos algo? Porque ahí está la verdadera prueba. Es muy fácil amar a un animal cuando nos hace felices. La pregunta difícil es: ¿qué hacemos cuando necesita algo de nosotros? Y quizá por eso el terremoto resulta tan revelador, porque en una sola tragedia aparecieron todas esas caras. Unos animales fueron víctimas, otros fueron rescatados, otros siguen desaparecidos, otros se reencontraron con sus familias, algunos murieron junto a sus humanos, otros sobrevivieron cuando sus humanos murieron, y otros animales estaban trabajando junto a los rescatistas para encontrar personas. Todos eran perros, pero nosotros les asignamos papeles completamente diferentes. Y hay una historia que todavía tiene algo de misterio. En Cali un perro fue rescatado de una estructura colapsada, pero una vez que estuvo afuera intentó volver. Los voluntarios tuvieron que sujetarlo para evitar que regresara a una zona peligrosa. Algunas publicaciones indicaron que el animal estaría intentando regresar hacia donde se encontraba atrapada la persona con la que vivía. Pero hasta ahora no hay información pública suficientemente sólida que nos permita saber qué ocurrió finalmente con esa persona, ni siquiera si era un hombre o una mujer. Y tampoco sabemos exactamente qué estaba pensando el perro.
Quizás buscaba su mano, quizás reconocía el lugar, quizás simplemente no quería alejarse. No podemos entrar en su cabeza, pero sí podemos observar algo. Lo habían sacado de un lugar peligroso y él quería regresar. Y eso vuelve a llevarnos a la misma pregunta: ¿qué significa ese vínculo? Y hay otra idea que me parece todavía más grande. Nosotros construimos las ciudades, construimos edificios, construimos carreteras, construimos parques, decidimos dónde pueden caminar los animales, decidimos qué animales pueden vivir con nosotros, decidimos cuáles son mascotas, cuáles son ganado, cuáles son animales de trabajo, cuáles son fauna silvestre y cuáles consideramos una molestia. Pero los animales no dejaron de formar parte del mundo cuando construimos nuestras ciudades. Nosotros construimos nuestras ciudades dentro de ese mundo. Y ahora compartimos espacios con millones de animales. ¿Eso significa que tenemos que establecer normas? Claro que sí. Los animales necesitan cuidado, necesitan control sanitario, necesitan responsables, necesitan esterilización cuando corresponde, necesitan educación, necesitan espacios adecuados. Y las personas también necesitan seguridad. Pero una cosa es administrar responsablemente la convivencia y otra muy diferente es pensar que un animal solamente merece estar aquí cuando nos resulta conveniente. Y quizás por eso esta tragedia nos conmueve tanto, porque debajo de los escombros no quedaron solamente objetos, quedaron historias, quedaron familias, quedaron personas, quedaron animales. Lenny, Salomón, Cecilia y Spike, Vicky, Pollux, Antonio y tantos otros perros y gatos cuyos nombres probablemente nunca conoceremos. Y mientras unas personas buscaban desesperadamente a sus animales, otros perros trabajaban para encontrar personas. Y mientras algunos animales eran llamados héroes, otros que no tenían familia podían estar sufriendo sin que nadie supiera siquiera que existían. Entonces quizás el terremoto nos está enseñando algo que no tiene que ver solamente con los terremotos. Nos está mostrando cómo vemos a los animales. Cuando son compañía, los amamos. Cuando nos necesitan, los ayudamos. Cuando nos ayudan, los llamamos héroes. Cuando no cumplen ninguna función para nosotros, los seguimos considerando importantes. Y esta última pregunta es la más difícil, porque quizás hemos pasado demasiado tiempo preguntándonos ¿para qué sirven los animales? Para compañía, para trabajo, para rescate, para seguridad, para alimentación, para tantas cosas. Pero, ¿y si esa pregunta está mal planteada? ¿Por qué un animal tiene que servirnos para que su vida tenga valor? Lenny no necesitaba que Salomón le salvara para que él fuera importante. Cecilia no necesitaba que Spike hiciera nada extraordinario para que su vida junto a ella tuviera valor. Vicky no necesitaba que Pollux hiciera algo útil para querer encontrarlo. Y un perro rescatista no tiene que convertirse en una leyenda para que merezca protección. Quizás los animales no deberían tener que demostrar que pueden salvarnos, para que nosotros recordemos que también debemos salvarlos, porque en una tragedia buscamos a los nuestros. Y quizás esa sea la verdadera lección, que los animales no deberían ser importantes solamente cuando nos necesitan, cuando nos sirven o cuando nos salvan. Deberían importarnos también cuando simplemente están ahí, porque son seres sintientes, porque sienten miedo, porque sienten dolor, porque forman vínculos, porque dependen de nosotros en muchas situaciones. Y porque para millones de personas cuando todo se derrumba siguen buscando a los suyos. Y entre esos suyos también están ellos, sus perros, sus gatos, sus animales, su familia. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que deberíamos seguir utilizando perros en labores de rescate mientras sean tan eficaces? ¿O crees que la tecnología debería reemplazarlos progresivamente para evitar que arriesguen su vida? ¿Y por qué crees que como sociedad podemos llamar héroe a un perro que nos salva, pero considerar una molestia a otro perro cuando vive en la calle? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te interesan estas historias porque nos obligan a mirar a los animales de una manera diferente, suscríbete a Voz Animal, porque a veces para entender cómo vemos a los animales, solo hace falta mirar qué hacemos con ellos cuando el mundo se derrumba. Si te gustan estos lados poco conocidos del mundo animal, este canal es justo para eso.